Es una norma que tiene más de 120 folios. Ha habido que regular de una forma muy prolija pues, muchos temas en muy diversos ámbitos y eso ha llevado a que la negociación, que además es una negociación que ha tenido no solamente, como siempre es así, a los agentes sociales, a comisiones obreras, a UGT, a COE, CEPIME, sino a las tres asociaciones de autónomos más representativas, con diferencia, pues ha tenido ese elemento de complejidad adicional. Además, los autónomos, los 3.400.000 autónomos que hay en España, pues no son un colectivo precisamente homogéneo, como ocurre en otros sectores. Hay mucha heterogeneidad y, por lo tanto, a la hora, digamos, de ir perfilando los distintos elementos de la norma, pues ha habido que ir contemplando distintas situaciones, distintas características para que la norma fuera lo más equitativa posible y cumpliera con la medida de lo posible con expectativas que se pudieran emanar de distintos ámbitos. Y eso explica que haya sido un proceso de negociación pues, y de afinar los distintos elementos de la norma particularmente extenso para lo que estamos habituados, ¿no? Ha sido más largo que, por ejemplo, casi tan largo como la negociación de toda la reforma laboral, casi una extensión similar y más largo que lo que ha sido la negociación con los agentes sociales en el ámbito del primer bloque de la ley de pensiones, ciertamente. Por otro lado, yo quería, yo creo que en comparecencias tenemos esta dificultad o esta dificultad de cómo conseguir armonizar el hecho de que tenemos una metodología con el Pacto de Toledo, donde el pacto hace recomendaciones al Gobierno, el Gobierno se compromete a negociarlas con los agentes sociales y después volver a traerlas al Congreso, y el cómo hacerlo de una forma en la cual pues el Congreso sienta que tiene su papel central en el proceso, pues ha sido motivo de discusión conmigo en el pasado. Y yo lo que he intentado en este caso es, que no lo hemos hecho en casos anteriores, es venir, es decir, de hecho, la última institución que ha firmado el acuerdo, casi digamos que ha ratificado el acuerdo, ha sido la COE a las 10:30 de esta mañana. Y mi intención es llevar la norma al Consejo de Ministros el martes. Pues en ese periodo que hay entre esos dos momentos, pues la primera oportunidad era esta y bueno, pues vengo a contar el acuerdo que hemos llegado y a transmitirles la naturaleza de los acuerdos que tengo que empezar. Suponen, en primer lugar, cumplir con dos recomendaciones de este Pacto de Toledo. He puesto en esta transparencia las dos recomendaciones para que las tengamos todos presentes. Se dice, se promuevan estoy con la recomendación cuarta, la estoy leyendo, se promuevan en el marco del diálogo social medidas para aproximar las bases de cotización de los trabajadores autónomos a sus ingresos reales, de manera que no se vean perjudicados los elementos principales de contributividad y solidaridad en los que se fundamenta el sistema. Y la recomendación 5 reza, se insta a los poderes públicos a adecuar en el marco del diálogo social la cotización del régimen especial de trabajadores autónomos, vinculando las cuantías de las cotizaciones a los ingresos reales. Bien, esto es lo que hemos estado trabajando con todos los agentes sociales y representantes de autónomos los últimos meses, y esto es lo que traigo hoy aquí para darles cuenta de cómo que hemos cumplido con estas dos recomendaciones, que en última instancia lo que pretenden es la convergencia de los regímenes, evitando que los trabajadores autónomos frente a los asalariados tengan un nivel de protección y también unas contribuciones distintas que estén asociadas a ese más bajo nivel de protección. Aprovecho la circunstancia para recordar dónde estamos en las recomendaciones.
las recomendaciones del Pacto de Toledo, las que están aquí tenemos las 21 recomendaciones, las que están en color intenso son las que ya hemos cumplido. Las que tienen el simbolito del Plan de Recuperación y Resiliencia son que además son hitos del Plan de Recuperación y Resiliencia, y señalo efectivamente las 2, la 4 y la 5, que son las que entendemos que pasan a cumplirse con el acuerdo alcanzado hoy con los agentes sociales y que se elevará a la categoría de ley. Y quiero también señalar, aunque no es motivo de esta comparecencia, pero estoy abierto también a poder abrirlo. Mi idea era comparecer en este caso en la Comisión de Trabajo, Seguridad Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones justo después, pero hay una recomendación que es las 19 que tiene que ver con la situación de los trabajadores migrantes, que en una medida importante también se va a ver satisfecha con la modificación del reglamento de la Ley de Extranjería, que también pretendo llevar al Consejo de Ministros el próximo martes. Es una modificación por Real Decreto, es competencia, digamos, no tiene que venir al Parlamento, pero sí hemos estado durante todo el proceso de elaboración en contacto con los grupos bilateralmente. También lo hemos hecho con el tema de los autónomos bilateralmente, pero probablemente pueda ameritar en que en un momento determinado comentar la naturaleza digamos que con este reglamento, que afecta de una forma importante a distintos elementos del modelo de extranjería en España, creemos también que damos cumplimiento al contenido, al menos parcialmente, de la recomendación 19, y lo hemos hecho por vía reglamentaria. La opción de modificar la Ley Orgánica de Extranjería, que yo al arranque de la legislatura lo planteé como una opción, yo creo que sigue manteniéndose como opción, pero hemos evaluado las posibilidades de modificación reglamentaria por nuestra parte, y la verdad es que muchas de las cosas que creo que se pueden hacer y mejorar se pueden hacer simplemente por vía reglamentaria, aunque en algún momento del futuro yo creo que hay que abordar el cambio de la Ley Orgánica de Extranjería, que es una ley del año 2001, y pues en una coyuntura y en una situación muy distinta desde el punto de vista migratorio de la que España tiene ahora y de la que va a tener sobre todo en los próximos años, cuando el envejecimiento de la sociedad española se manifieste de una forma más clara. En cualquier caso, yo pensaba, como ya digo, tener una comparecencia específica, quizá más en el ámbito de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, una vez que el reglamento lo apruebe el Consejo de Ministros. El reglamento, recibimos las observaciones del Consejo de Estado justo el viernes pasado. Pero dado que estoy presentándoles aquí las 21 recomendaciones, no puedo dejar pasar la recomendación 19 también, y estoy a su disposición también en su caso. Recordar también que la reforma del RETA fue parte del acuerdo que alcanzamos con todos los agentes sociales en julio del año 2021. Ahí están los textos exactamente de lo que se acordó, y por lo tanto es parte de un marco mucho más general de reforma del sistema de pensiones y de seguridad social en España. También es un hito el Plan de Recuperación y Resiliencia. Ahí tenemos lo que dice la Council Implementation Decision al respecto, y también entendemos que estamos dando cumplimiento a ese hito. Constatar también que, y eso explica también el interés quizá a nivel europeo, porque muchas de la verdad es que cuando hemos interaccionado con la Comisión Europea para los hitos del Plan de Recuperación y Resiliencia en general y en particular, siempre hay una posición europea de que los países, los Estados miembros, se aproximen a lo que ellos entienden mejores prácticas en distintos ámbitos. Bueno, pues en el ámbito
En el ámbito del que nos ocupa hoy, que es la cotización de los autónomos y el sistema de prestación de los autónomos, en lo que es cotización, la verdad es que España era una anomalía como país en los cuales los autónomos, a diferencia de los asalariados, pues no contribuían de acuerdo con sus ingresos netos. Y aquí he puesto varios ejemplos. Y esta anomalía lo que ha generado es una situación de bastante inequidad y una debilidad de la acción protectora de forma estructural de la seguridad social respecto a los autónomos. El 84% de los autónomos en renta en este momento cotizan por una base mínima que está ligeramente por debajo de los 300 euros al mes. Y eso pues ha generado, y sobre todo eso más periodos sin cotización, que también son bastante extensos en el caso de los autónomos, ha generado pues que sus pensiones sean relativamente bajas. Para que se haga una idea, la pensión media del régimen general en este momento está en casi 1.500 euros, la del autónomo en el régimen de autónomos es de 854 euros, es un 43% inferior. Aquí simplemente traigo a colación la misma información, pero comparándolo por tramos de pensión. Que, comparado por tramos de pensión, pues el 60% de los autónomos tiene una pensión inferior a 800 euros y 2 de cada 3 pensiones autónomos requieren complemento a mínimos. Por esto, desde hace mucho tiempo, y aquí traigo algunos flashes sacados de la prensa, tanto las asociaciones de autónomos como también distintos gobiernos han visto de la modificación del RETA una necesidad. En un tema de una gran complejidad, técnica y una gran complejidad en detalles. Y bueno, en esta ocasión hemos conseguido el acuerdo y hemos conseguido el consenso con todos los agentes, lo que a mí me parece muy importante. Me parece muy importante porque tenemos mucha experiencia en constatar que aquellas políticas que alcanzan el consenso con los agentes sociales, que tienen una aceptabilidad horizontal muy grande dentro de los colectivos, los ciudadanos que van a verse afectados por esa política, esto genera que las políticas son mucho más creíbles y, por lo tanto, mucho más duraderas, y hace también que, en la medida que se perciban como duraderas, el comportamiento de esos agentes sociales sea consistente con que las políticas desplieguen todos los efectos. Por lo tanto, la importancia del consenso con los agentes sociales, y en este caso con las asociaciones de autónomos, no solamente refleja una actitud, digamos, a la hora de consensuar y llegar a acuerdos amplios, sino que tiene una connotación de eficacia de la política, porque por esa vía las políticas terminan siendo más eficaces y desplegando mejor sus efectos. Yo creo que hay 3 características fundamentales en el sistema. La primera es transparencia. Se van a modificar reglamentos, y se han modificado, de hecho, algunos, para incorporar mejor la información que han de aportar los trabajadores por cuenta propia respecto a su actividad y la provisión de rendimientos económicos. Flexibilidad. Se va a ampliar el número de veces que los autónomos pueden modificar su base de cotización, que pasa de 4 a 6 veces al año frente a la situación actual, para permitirles ajustar dicha cotización a la previsión de rendimientos del año. Y se fuerza el carácter prioritario de la tramitación electrónica, altas, bajas, variación de datos. Queremos hacer la vida mucho más fácil para los autónomos. Sabemos que los autónomos tienen recursos limitados de gestión y tenemos que hacer que esos recursos limitados se utilicen de la forma más eficaz posible, y, por tanto, si hay un ámbito en el cual lo que hay que facilitar es la interacción
de la Administración con los administrados. En este caso, el caso de los autónomos es un caso paradigmático, como lo es también en el ámbito, por ejemplo, de los empleados y empleadas de hogar. Y por eso nosotros hemos trabajado mucho en esa dirección y tenemos muchas expectativas y estamos teniendo resultados muy interesantes con la plataforma Importas. La plataforma Importas, que también se utiliza, por ejemplo, para todo lo que son las cotizaciones del régimen de empleados de hogar, está dando muy buenos resultados. Se utiliza a través del móvil, no necesita ni siquiera firma electrónica ni clave, puede hacerse como una transacción. Yo mismo la utilizo y son transacciones tan fáciles como hacer operaciones bancarias que hace uno, donde te mandan un dato por texto y ya puedes entrar. Y, por lo tanto, también permite una interactividad. Hemos trabajado mucho en la interactividad entre administraciones. Detrás de este ejercicio, sobre todo para determinar tramos, se ha cruzado por primera vez los datos de seguridad social y los datos que tienen de los autónomos la agencia tributaria, y ese cruce que ya está, digamos, como un mecanismo permanente, pues yo creo que da mucha información y además facilita mucho pues que los autónomos sepan que la información que declaran a la agencia tributaria también es una información que al mismo tiempo se va a hacer consistente y se va a cruzar con la que ellos entregan a la Seguridad Social. Y los protocolos de seguridad realmente que se han puesto en marcha son muy finos, muy feos. Por lo tanto, detrás de ese trabajo con los autónomos y de esta norma hay también un esfuerzo de digitalización muy grande que no quería dejar y de interacción electrónica que yo creo que es el camino por el que tenemos que seguir avanzando. He traído simplemente a colación porque cómo funciona Importas en un móvil y qué aspecto tiene y cómo tiene pues lo sencillo, lo accesible, lo intuitivo que es. Hemos trabajado con gente que nos ha ayudado en el diseño para los propios usuarios, para que realmente sea extraordinariamente fácil darse de alta como autónomo, ver cuál va a ser la próxima cuota a pagar, cambiar el periodo, digamos, el tramo en el que uno esté con el nuevo modelo. La verdad es que quien sea autónomo, que también puede incluso recomendar a los autónomos que no lo estén utilizando, que realmente utilicen, porque en el móvil o en cualquier plataforma o cualquier equipo electrónico, pero el móvil es suficiente, se puede tener un seguimiento muy fácil, uno personalmente, como quien tiene una cuenta bancaria. Quiero decir que es algo a lo que casi todos estamos ya acostumbrados y podemos ir avanzando. Y permite tener toda la información guardada de todos los trámites que se realizan, todos los datos, permite hacer simulaciones para obtener la aproximación a cuotas antes de pagar, todo muy sencillo. Pues yo creo que esta es la vía por la cual cuando hacemos cambios en la Administración tenemos que ir acompañándolos de instrumentos que facilitan la labor de los ciudadanos. Esto es muy importante aquí en este ámbito, como lo es en los empleados de hogar, que son fundamentalmente digamos, personas que no tienen por qué tener estas especializadas en los trámites administrativos. Y la verdad es que he traído aquí hacia colación cómo va a funcionar el Importas con el nuevo régimen. Al inicio de año, en el momento de alta, los autónomos comunicarán su previsión de ingresos. Simplemente con un clic dirán, yo espero, pueden repetir el dato del año anterior, pueden hacer una estimación, si tienen mejor información de cuál es lo que esperan ganar en cada momento, de sus rendimientos netos. Volveremos después sobre los rendimientos netos. Y cada 2 meses podrán modificar la cuota para ajustarla a los rendimientos según vayan viendo cómo le va el año. Pueden hacerlo o pueden no hacerlo. Es decir, es simplemente una facilidad que tienen para ir ajustando los resultados. Y al final del año, en función de los rendimientos netos finales que nos proporcione la agencia tributaria y las agencias forales, la Seguridad Social procederá a ajustar las cuotas
el rendimiento neto están por encima, por debajo de lo que hayan cotizado. Lo lógico es que si lo han ido haciendo bien, pues estén, y como los tramos tienen cierta anchura, pues no es necesaria que haya ninguna regularización. Pero si hay regularización, pues es exactamente igual que cuando se hace una regularización con el impuesto sobre la renta de las personas físicas un año. Lo que se permite en cualquier caso es que un autónomo pueda decidir cotizar, si ha estado cotizando por una base superior de la que al final resulta, puede mantenerse en esa base superior si quiere tener un poquito más de contribución y no tiene por qué ajustarla a la baja. Esto hecho con el Importas es un instrumento, verdaderamente yo lo he probado, es muy sencillo y es parte de la multitud creciente de trámites que nosotros hacemos ya a través del móvil. ¿Cuáles son las características del acuerdo? Pues primero, desde el principio estuvimos todos de acuerdo que la introducción de un régimen de estas características tenía que ser gradual. Y eso ya, cuando lo acordamos con todos los agentes sociales hace un año, pactamos que el régimen iba a tener un periodo transitorio que se iba a extender como máximo hasta el año 2032. Pero esa visión de que teníamos que tener una introducción gradual era muy importante, fundamentalmente para ir viendo que los autónomos se vayan adaptando sus decisiones, sus agentes al nuevo régimen, pero también porque las propias administraciones tenemos que ir introduciendo elementos, y hay elementos que en el diseño global pues están pendientes y que, por ejemplo, dentro del plan de recuperación y resiliencia hay una dotación importante para que los autónomos, digamos, hay un proceso de aprendizaje de los autónomos con la factura electrónica, porque esto requiere pues algunas habilidades digitales y eso está en marcha para que la factura electrónica se pueda extender en el año, creo que 2024, con carácter ya completo. Que el proceso de adaptación es necesario también por el lado de las administraciones. Lo que hemos acordado aquí es digamos, los tramos y cómo van evolucionando de cotización y en general todo el régimen para los primeros 3 años hasta el año 2025. Y hay disposiciones adicionales en la norma que establecen que a los 3 años hay que volver a revisitar lo que se ha hecho y volver a discutirlo con los agentes sociales y ver cómo se sigue avanzando hasta en el proceso a llegar a unas cotizaciones que estén realmente vinculadas de una forma más plena a los ingresos netos. A mí, además, el que haya una evaluación y una revisión cada cierto tiempo me parece que es algo necesario que tiene que explicitarse casi en todas las normas. Las normas deben incorporar disposiciones adicionales de autoevaluación y revisión de cómo sus efectos se han desplegado para poder mejorarlas y cambiarlas. Por ejemplo, eso lo hemos hecho también en la Ley del Ingreso Mínimo Vital y aquí también incluyendo una evaluación regular por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Esto nos parece que el modelo, sobre todo, lo que hemos buscado es la flexibilidad. Yo creo que la flexibilidad es muy importante para los autónomos porque los autónomos pues, tienen distintas fases en la vida de su negocio. Normalmente los primeros años, que son años de arranque, son años más difíciles, con ingresos pequeños. Después van mejorando y al ir mejorando pues irán cotizando más y eso hará que la acción protectora de la Seguridad Social termine al final del periodo de actividad pues teniendo mucho mayores resultados de lo que tiene ahora, pero si hay periodos de mala evolución transitorios también pueden ahí ajustar a la baja sus cotizaciones. Es decir, este modelo permite ir acompañando a los autónomos de una forma mucho más clara en el devenir de su actividad empresarial. Y esto lo hemos trabajado mucho con los agentes sociales para que sea así. Y eso es el cuarto elemento, que es el diálogo social, que, como ya decía antes, es un elemento fundamental y que seguirá siendo fundamental en revisiones futuras. ¿Dónde están los elementos centrales de la reforma? Primero, en la definición de los gastos deducibles. No voy a entrar en todos los detalles, pero se ha trabajado mucho con las organizaciones de autónomos para que los ingresos netos reflejen realmente y que los gastos producidos en el ejercicio de actividad y necesarios para la obtención de los ingresos
pues estén bien determinados, tienen que ser consistentes con la información que exista en la agencia tributaria, la que reportan los autónomos en sus declaraciones, y con esa restricción, pero también hemos trabajado mucho con la agencia tributaria y los autónomos para que los dos sistemas de información estén bien anidados, pues efectivamente lo que se trata fundamentalmente, y esto es algo que en algún momento ha habido cierta confusión, es que estamos hablando no en ningún caso de rendimientos brutos, sino genuinamente de los rendimientos netos con los autónomos. Hemos acordado, y yo creo que esto es relevante, una deducción por gastos genéricos del 7% de los rendimientos netos. Dado que, por mucho que hemos intentado afinar entre todos los gastos deducibles, hay cosas que pueden escaparse, hay cosas que pueden ser difíciles de justificar en un momento determinado y, por lo tanto, la mejor fórmula de abordar este tema era con una deducción genérica del 7% de los rendimientos netos, que es del 3% para los autónomos societarios, que tienen una naturaleza distinta. Bueno, aquí he puesto simplemente, esto es quizá es demasiado sencillo, pero me parecía bueno incorporar una presentación de este tipo, algunos ejemplos. Y aquí hemos puesto el ejemplo de un periodista, por ejemplo, como fue llamado Carlos, que es un caso que los periodistas nos han dicho que es relativamente habitual, desgraciadamente, porque tiene ingresos relativamente bajos porque trabaja como freelance, es decir, con noticias o reportajes que pueda ir, y así empiezan en el mundo del periodismo. Algunos periodistas pues no están asalariados, son autónomos, pero la noticia que se la compre algún medio, pues es lo que venden, y eso genera pues ingresos relativamente regulares. Bueno, para una persona de estas características, que lo lógico es que tampoco tenga muchos gastos deducibles, pues la deducción supondría, aquí tenemos cuál sería los gastos genéricos del 7% adicionales con esos ingresos medios del 900 y con esos gastos deducibles de 185, esta persona terminaría teniendo un rendimiento neto mensual de unos 665 euros y, por lo tanto, pasaría a pagar en este momento la cuota mínima de 230 euros, que va a llegar a ser 200 euros en el año 2025, va a ir moviendo progresivamente. Aquí hay otro ejemplo hemos puesto un ejemplo genérico de una persona que tiene una tienda de moda, y aquí en este caso los ingresos brutos son mayores, pero claro, también tiene gastos deducibles más importantes y también tendría una deducción por gastos genéricos, y en este caso pues con unos rendimientos netos, a partir de unos rendimientos brutos mensuales de algo más de 4.000 euros, serían unos rendimientos netos de algo más de 1.800 euros, y le correspondía pagar una cuota de 310 euros, que es una cuota ligeramente más alta, prácticamente la que en este momento es la cuota mínima de autónomo. Creo que es bueno que conozcan exactamente cuál es la estructura de los autónomos por renta con los datos de partida. Son datos no de hace un año y, por lo tanto, tienen un cierto retraso, pero no debe haber cambiado mucho la situación. En España hay 3.400.000 autónomos. La mitad de los autónomos estos son datos declarados a la agencia tributaria, la mitad de los autónomos aproximadamente declara menos de 670 euros mensuales de rendimientos netos, según la definición que hay ahora para la Seguridad Social, que no es necesariamente la misma que la fiscal. Hay ajustes, como hemos visto, como por ejemplo este 7% de deducción de gastos, etcétera, y algunas cosas más, la amortización de inversiones, etcétera. Vemos que hay un 14%. Al final, ¿qué es lo que nos queda? Queda una estructura, como vemos, donde el porcentaje de autónomos, por ejemplo, que tienen realmente ingresos muy altos es relativamente pequeño. Por encima de 4.000 euros mensuales de rendimientos netos es el 8% de los autónomos. Bueno, ahí está la estructura que tenemos. El nuevo sistema, ¿qué es lo que supone? Cuotas verdaderamente mucho más reducidas para aquellos autónomos que están por debajo del salario mínimo, cuotas, digamos, similares o incluso menores a las actuales para los que están entre rendimientos en torno al salario mínimo interprofesional y los 1.700 euros. Los
autónomos societarios con rendimientos por debajo del salario mínimo, los familiares de los societarios y un porcentaje que hay, que no es pequeño, pero que sistemáticamente presentan rendimientos cero, no negativo, que eso sí serían, sino cero, es decir, que da la sensación de una inactividad transitoria. O sea, todos esos van a cotizar por la base mínima, una base mínima de 1.000 euros, que irá progresivamente convergiendo al régimen general. Esta fotografía, que yo creo que es útil en este gráfico, permite ver lo que tenemos en el eje horizontal. Son justamente la clasificación de los número de autónomos en función de su renta, en esos 15 tramos que son los que al final se va a dividir el sistema, y lo que vemos ahí es, para entender el gráfico, tenemos efectivamente casi 1.700.000 autónomos que están por debajo de 670 euros, pero es verdad que de esos 1.700.000, casi 650, hay unos 600.000 que no van a cotizar por ese tramo, porque son los autónomos societarios o son los que tienen rendimientos cero, como decía antes. Están también los religiosos aquí, y los familiares colaboradores de los autónomos. El acuerdo que hemos llegado con todos los agentes sociales es que en este caso, en estas situaciones, este grupo va a cotizar por un nivel que está en torno al que equivalía a tener un salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, esa barra la muevo para que veamos que, a efectos de lo que lo van a cotizar, van a estar situados en el tramo que va entre 900 y 1.125 euros. Y ahí tenemos esas líneas que lo que marcan es cuál va a ser la cotización en cada uno de los tramos para el año 2023, para el año 2024 y para el año 2025, que son los 3 años que hemos acordado en esta primera instancia ya concretamente. Creo que el gráfico, mirando con cuidado, yo le da mucha información de qué es lo que estamos haciendo. Y este otro gráfico nos dice cuál es el cambio que van a tener en la cuota. He agrupado aquí algunos tramos para hacerlo más sencillo. ¿Cuál va a ser el cambio que van a tener en la cuota respecto a la situación actual? 1 de cada 2 autónomos va a pasar a tener una cuota más baja que la actual. Y como vemos, todos aquellos que están por debajo de 670 euros van a haber reducido la cuota, he tomado ya el 2025, en un 32%. Aquellos que están entre 670 y 900 euros van a haber visto reducir la cuota en un 25%. Entre 900 y 1.100, una caída en el 12%. Después vamos a tener los que están entre 1.125 y 1.700 euros. Básicamente la cuota va a ser inalterada. Y en el caso de los autónomos societarios y con rendimientos cero, que estén por debajo del salario mínimo, estos 600.000 a los que me refería antes van a estar básicamente en una situación que al principio, en el año 2023, están prácticamente con la cuota cero, y después subirá un poquito su cuota para converger a la cuota del salario mínimo interprofesional. Y como vemos, después tenemos los 2 tramos de renta ya más altas, donde la cuota sube en cierta medida en función de sus rendimientos netos. Aquí tenemos la tabla completa. Esta es la tabla completa con todos los 15 tramos para el 2023, el 2024 y el 2025. Como decía antes, el porcentaje de autónomos que en la situación de partida, después ya porque son justamente los autónomos que están empezando su actividad en gran medida. Por eso este diseño que tiene un componente, digamos, a favor de los jóvenes y también a favor de las mujeres muy grande. 1 de cada 3 autónomos es mujer,
pero el 70% de las mujeres autónomas tienen ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Luego, este modelo va a posibilitar o dar la opción a que, y voy a insistir, dar la opción, porque, como hemos visto antes, alguien puede decidir cotizar si quiere por encima de los niveles que tiene. Es decir, los niveles son niveles, pero lo que da opción es a poder cotizar hasta en un 30% por debajo de los niveles mínimos actuales de cotización. Ese elemento de flexibilidad lo que estamos dando es esa posibilidad. Y, por lo tanto, la mayoría de las mujeres autónomas, como vemos ahí, ese 70%, van a tener la posibilidad de cotizar por debajo de lo que cotizan ahora. Y el 77% de los autónomos que tienen menos de 30 años también lo van a poder hacer porque sus ingresos están por debajo del salario mínimo interprofesional. Y eso hace un sesgo muy grande, que tiene todo el sentido del mundo, hacia los jóvenes, que son los que están concentrados fundamentalmente en los niveles de ingresos más bajos, que son los que están empezando los negocios y que los arranques de los negocios pues tienen menor maduración de los mismos y, por lo tanto, menores ingresos, y a veces incluso negocios que cuesta despegar y que no terminan de cuajar. Es ahí donde estamos haciendo la incidencia mayor. Aquí simplemente completo la fotografía que veíamos arriba. Va a haber 400.000 autónomos aproximadamente con rendimientos netos entre 1.125 euros y 1.700 euros que van a tener cotizaciones, digamos, van a tener la posibilidad de mantener cotizaciones iguales o más bajas o ligeramente inferiores a las actuales. Y después el número de autónomos con rendimientos netos por encima de 1.700 euros y que van a cotizar más, y por lo tanto aquí tenemos una concentración mucho mayor en autónomos que ya están con negocios mucho más consolidados y más maduros, y por lo tanto es el momento de empezar a cotizar más para que la acción protectora y sus pensiones terminen siendo mayores y no pase lo que hemos visto en la fotografía inicial. Este modelo de flexibilidad, también he puesto algunos ejemplos aquí, casi me los voy a saltar, porque yo creo que este es el de un taxista que, por ejemplo, pues tiene situaciones que cambian en el tiempo, el de un informático que en un momento determinado, este es otro ejemplo, pues decide dedicar y pasar a trabajar a tiempo parcial porque quiere formación, pues va a poder tener la opción que no tenía antes, la opción en este momento de cotizar menos durante ese periodo transitorio de formación, porque su cuota va a bajar en torno a un 30%, como veíamos antes. O el taxista que en un momento determinado, por el ejemplo anterior, pues puede ir viendo a lo largo del año, porque los ingresos pues pueden tener mucha estacionalidad y periodos muy distintos, y puede ir adaptando sus cotizaciones a los momentos del año en los que tiene más o menos ingresos. Y yo creo que eso es un elemento de flexibilidad adicional. Y ya, para terminar, ¿cuál es el otro bloque importante de la reforma? Pues reforzar la protección de los trabajadores autónomos. Bueno, tengo que decir que la protección de los trabajadores autónomos en el ámbito pensional está en el conjunto de la reforma. En que todos los pensionistas mantengan su poder adquisitivo ya a partir del 1 de enero de este año afecta obviamente también a todos los trabajadores autónomos que se encuentran con un sistema ya a partir de este año muchísimo más predecible y que les da muchísimo más seguridad porque su poder adquisitivo está garantizado ante cualquier circunstancia. Pero más allá de elementos generales que tienen que ver con el sistema de pensiones, me gustaría añadir, digamos, cómo se despliegan y cómo se refuerza la acción protectora de los autónomos, que está muy en línea con los cambios que hemos incluido en la reforma laboral. De alguna forma, lo que estamos haciendo con esta reforma es que aquellos elementos que de forma excepcional y en principio transitoria tuvimos que introducir para la pandemia para los asalariados y también para los autónomos pasen a incorporarse de una forma permanente en las normas, como hicimos en la reforma laboral con los asalariados, con los ERTE por fuerza mayor, por los ERTEs cíclicos, con los ERTEs sectoriales, exactamente igual que hicimos en la reforma laboral
con todos estos mecanismos excepcionales, lo hacemos con los autónomos ahora. Y la verdad es que en el caso de los autónomos la prestación por cese de actividad no cumplía los objetivos ni desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Pensemos que en el año 2019, años anterior a la pandemia, es decir, prestación por cese de actividad en todo el año y en toda España se la obtuvieron 1.500 autónomos. Y por ello, no solamente durante la pandemia, sino que después también tuvimos otro episodio donde tuvimos que desplegar de una forma potente la acción protectora de la seguridad social con los autónomos, que fue durante la erupción del volcán de la Cumbre Vieja, en la que de nuevo dimos prestaciones extraordinarias que en el caso de quiero recordar que en el caso de la pandemia alcanzaron al 50% de todos los autónomos en España. Y en el caso de La Palma, el 10% de los autónomos en La Palma tuvieron una prestación por cese de actividad ordinaria, que también tuvimos que reglamentarla, digamos que hacer una normativa específica con el Real Decreto Ley para el volcán, pero que ahora con esta norma se convierte en un instrumento ya permanente. ¿Dónde están las novedades? Bueno, yo creo que esta es muy importante y es una reivindicación que tenían los autónomos sobre el cese de actividad que creo que se ha regulado francamente bien. Porque realmente, es decir, en la reglamentación anterior exigíamos de facto el cierre del negocio. El cierre del negocio y echar la persiana, y solamente ante esa circunstancia se podría obtener el cese de actividad. Pero todos sabemos que hay situaciones grises, intermedias, de actividad parcial, pero donde los autónomos lo pueden estar pasando mal. Con lo cual, establecemos un régimen de cese de actividad parcial. Hubiera sido la oportunidad de cambiar el nombre de cese de actividad, porque a mí no me termina de gustar, pero bueno, hemos mantenido el término y le llamamos cese de actividad parcial, donde la prestación, digamos, será también parcial, será un 50% de la base reguladora y será compatible con tener actividades. No se exige, como se exigía antes, la baja en el RETA ni el cierre del establecimiento, y por no entrar en detalles muy prolijos, ahí están las condiciones que hemos acordado con los agentes sociales que tienen que darse para este cese de actividad parcial, para los autónomos con trabajadores, para los autónomos sin trabajadores, y también hemos regulado el cese parcial por fuerza mayor. El cese parcial por fuerza mayor no lo teníamos, fíjate, muy claro, pero nos dimos cuenta justamente con el volcán de La Palma, porque con el volcán de La Palma viendo cómo había que hacer la protección, hay una modalidad de autónomo en La Palma que trabaja en plantaciones de plátanos, en la recogida y el mantenimiento de las plantaciones de plátanos, pero el autónomo va a 6, 7 plantaciones. Y en el caso de La Palma, pues a lo mejor 3 plantaciones habían visto 4 afectadas por el volcán y no podía trabajar, pero seguía trabajando en otras 4. Bueno, tal como teníamos concebido la norma general, no había un cese de actividad y este autónomo estaba trabajando al 50%, pero había una fuerza mayor. La fuerza mayor le impedía trabajar al 50%. Esto lo adaptamos en el caso del volcán de La Palma, porque era una situación que no teníamos contemplada y ahora la hemos incorporado de forma permanente a la hora de regular la fuerza mayor. La fuerza mayor ya no es el cierre del establecimiento porque de repente el ayuntamiento decide abrir una zanja en medio de la calle y las tiendas no pueden vender durante 6 meses, que es el caso. Era un caso típico que tampoco había protección. Hay fuerza mayor, es decir, cuando realmente por decisiones administrativas alguien pierde su actividad de una forma muy intensa. No teníamos previamente a la pandemia esto regulado, tampoco lo teníamos bien regulado para las empresas. Por lo tanto, todo lo que hemos aprendido con la pandemia y justamente también con el volcán nos ha permitido definir mucho mejor lo que es la fuerza mayor, y que la fuerza mayor haga que cuando son situaciones genuinamente sobrevenidas en este caso para un autónomo,
pues realmente está justificado una acción protectora de la seguridad social en forma de una prestación. Y después hemos incorporado los dos mecanismos que después de la pandemia van a dar lugar a lo que es la acción protectora en situaciones extraordinarias como ha sido la pandemia. El cíclico, que por ejemplo en este momento nosotros lo estamos aplicando para las agencias de viajes. Bueno, pues si la persona que tiene una agencia de viajes lo hace como autónomo, pero no es una empresa, pues aquí le abrimos la posibilidad de que en este momento, dado que el Consejo de Ministros ha decidido que el sector de las agencias de viajes siguen viendo afectadas por los efectos derivados de la pandemia, por los cambios de patrón en la forma en la que compramos servicios turísticos, adquirimos servicios turísticos, este autónomo podrá adherirse a las prestaciones que en este momento están en este caso para las empresas y los asalariados del red cíclico tras la reforma laboral. Y después, lo que estaba diciendo es el red sectorial. Lo que acabo de hablar es, pido perdón, exactamente el red sectorial, es decir, la prestación es la que tiene en un sector concreto que se ha visto afectado. El red cíclico es aquel que tiene carácter sistémico de toda la economía. Ojalá no tengamos que volver a ponerlo en marcha en mucho tiempo, no tengamos alguna situación con el potencial recesivo tan fuerte como fue el de la pandemia, pero si así fuere, están establecidos ya los mecanismos para la extensión del red cíclico y el red sectorial para los autónomos, exactamente igual que para las empresas, están ya, y también acordado con los agentes sociales, en la reforma laboral y en el Estatuto de los Trabajadores. Estarán en esta ley de los autónomos. Aquí he puesto un par de ejemplos de cómo funcionaría el red cíclico para un autónomo y cuáles son las condiciones, y también he puesto un ejemplo para quien esté interesado de cómo funcionaría una red sectorial en el caso de un autónomo. También hemos incorporado una nueva cuota reducida para los autónomos que inician su actividad, que sustituye a una prestación anterior. En este caso, se mantiene una cuota reducida de 80 euros mensuales para los nuevos autónomos, pero en el primer año será con carácter general y en el segundo año estará condicionado a la evolución de sus ingresos. De tal forma que en ese segundo año esta cuota reducida de 80 euros se mantenga a aquellos que no han podido despegar suficientemente en el primer año y mantengan ingresos particularmente reducidos por debajo del salario mínimo adicional. Esta es la fórmula que al final hemos acordado con los agentes sociales de prestación para el arranque, vinculadas en el segundo año sobre todo a la evolución del negocio. También he puesto aquí un ejemplo que casi me lo voy a saltar. Y yo creo que con esto casi he terminado mi presentación. Yo creo que he intentado explicar todos los elementos de la norma. Yo creo que lo más importante es que el objetivo final es un cambio, yo diría incluso cultural, que hay que verlo en el conjunto de todas las medidas y de todas las recomendaciones del Pacto de Toledo que reflejan esa nueva modernización del sistema de pensiones, que dan mucha mayor seguridad y certidumbre sobre las pensiones futuras y que al hacerlo tienen que llevar a que pueda haber, para quienes que puedan permitírselo, mayores cotizaciones que les permitan tener mejores pensiones y mayor acción protectora. La acción protectora, de todas formas, ya se refuerza en situaciones excepcionales desde el momento 1. Y es una reivindicación, como decía, histórica del sector. La verdad es que con toda la heterogeneidad que tiene el sector, con cada una de las asociaciones, pues tiene ángulos complementarios. Creo que en ese acuerdo con todos ellos hemos conseguido conciliar pues los distintos intereses, las distintas prioridades que unos y otros han ido manteniendo. Y después hay un elemento que he querido reflejar al principio, que no quiero dejar de pasar, es
que detrás de esto también hay una mejora y modernización de la Administración, el que la Agencia Tributaria y la Seguridad Social trabajan de una forma conjunta, que cruzan toda su información, que las bases de cotización de uno y otro son absolutamente consistentes y las mismas, y que esto va a ayudar también, porque además lo hacemos, a la interacción de los autónomos con la Administración. Y creemos que el modelo contiene suficientes elementos de flexibilidad para facilitar a los autónomos en su vida laboral y en sus vaivenes de actividad en cada momento, y cumple con el objetivo de convergencia del régimen de protección y del régimen de cotización que está detrás de la recomendación fundamental del Pacto de Toledo, de las contribuciones de los trabajadores, y por lo tanto pues tiene también los elementos que tiene todo el sistema general de seguridad social desde el punto de vista de la contributividad y de la solidaridad del sistema.